35, por favor, confirmarme que estáis escuchando el audio correctamente y que estáis viendo la pantalla sin ningún tipo de problema. Vale, me confirmáis que todo bien, así que muy buenos días, Antonio, Ramón, José, Iván, Maripaz, Tomás, Marisabel, Daniel, Luis. Bueno, muy buenos días a todos. Damos ya comienzo a este seminario de IBEX 35. Hemos comenzado con una sesión, pues bueno, ligeramente negativa, nos hemos vuelto a poner en positivo enseguida y ahora volvemos otra vez pues a ese punto intermedio. Como veis, mucha indecisión en el día de hoy, movimientos poco claros que no terminan de decantar al mercado. Vamos a comenzar, como siempre, analizando el selectivo, el IBEX 35, y a partir de ahí pasaremos a ver las distintas compañías, las distintas empresas. En el caso aquí lo vemos del IBEX, el lunes pasado nos quedamos aquí, lunes 19 de octubre, día de nuevo de indecisión, día de nuevo, pues bueno, de cierto rechazo alcista, que continuamos luego con caídas, incluso caídas que perforaron los soportes de más extremo corto plazo, ¿de acuerdo? A pesar de esos momentos casi bueno, no voy a decir ni mucho menos de pánico, pero sí a pesar de esos momentos de señales de ventas claras, de decir, bueno, podemos empezar a corregir bastante más. Vimos cómo pues el propio jueves por la tarde los bancos centrales volvieron a dar de nuevo un empujón. Bueno, esto fue el miércoles, perdón, el miércoles recuperaban las bolsas y como el jueves los bancos centrales de nuevo volvían a dar un fuerte empujón. Vimos pues bueno, subidas muy poderosas después del tono excesivamente dovish o del tono pues muy claro del Banco Central Europeo de decir que no se están cumpliendo de momento los objetivos, que hay más margen de maniobra y que en diciembre valoraremos pues prácticamente la adopción de nuevas medidas, que ya es lo que el mercado pues empieza a descontar, que sí que se adopten estas nuevas medidas. El viernes, además, tuvimos un nuevo empujón. ¿Por qué? Porque el Banco Central de China el viernes, a eso de las 12 más o menos, 12:30 del mediodía, bajaba tipos de interés, bajaba también los tipos de interés, los tipos de los depósitos a los bancos, en fin, realizaba una nueva inyección de liquidez vía política monetaria, una nueva zona expansiva vía política monetaria para pues evitar una mayor caída de su economía, de los datos actuales de su economía. Vimos a las bolsas reaccionar al alza en primera instancia por la ruptura de las zonas de resistencia, por el impulso del Banco Central Europeo, por el impulso del Banco Central Chino, por el previsible impulso del Banco Central de Japón, pero vimos cómo al final, pues bueno, pues el mercado, digamos que se dio la vuelta, que corrigió todas esas subidas. Fijaros la vela que nos dejó el viernes el IBEX 35, una vela de claro rechazo. Lo único positivo fue que cerramos por encima de esa zona de resistencia, así que hoy de momento nos mantenemos. Ahora en decisión, nos comenta Joaquín, y así es, ¿vale? Como estamos viendo, la vela que nos está dejando hoy el IBEX es de indecisión pura y dura, de no aportar prácticamente nada. Fíjate esta vela parecida a esta de aquí, ¿vale? Es decir, parecidas, pues bueno, a esos periodos de indefinición en los que en muchas ocasiones, pues bueno, pues se encuentran los distintos activos, ¿de acuerdo? Esa sería la situación. ¿Qué podemos esperar? Pues después de haber finalizado la semana por encima de la zona de resistencia, podemos esperar el ataque a los 10.700, 11.200. Esta es la zona más conflictiva y desde donde puede volver de nuevo el movimiento correctivo. ¿Qué es lo que sí que estamos viendo? ¿Qué es lo que sí podemos ver? Este hombro, cabeza, hombro en el IBEX 35, en cuyo caso, pues la proyección sí que es bastante más optimista. Fijaros hasta dónde nos lleva esa proyección, nos lleva prácticamente a los máximos de este año, ¿vale? Ahora bajamos un poco más, pero vamos, no cambia el discurso, nos lleva prácticamente a la zona de máxima congestión, 11.400, 11.500, ¿de acuerdo? De momento, pues bueno, mientras mantengamos estos niveles positivos, mientras mantengamos este nivel. Sin embargo, si volvemos a perderlo, pues bueno, puede darse por una falsa ruptura, pero el hombro, cabeza, hombro, yo creo que lo vemos todos, ¿de acuerdo? Al menos esa figura, esa intención, insisto, no es un hombro, cabeza, hombro puramente técnico, porque vemos que este hombro no apura la entrada hasta aquí, vemos que además se realiza con doble hombro, ¿de acuerdo? Es decir, el hombro está formado en dos partes, no en una sola parte, en fin, que hay movidos, o sea, que no es técnicamente correcto, pero que efectivamente sí que la sensación es la misma. José nos comenta, buenos días, Jaime, ¿hasta dónde es normal que corrija el IBEX después de las últimas subidas para posicionarnos alcistas, aunque sea con un poco? ¿De
acuerdo? A ver, ¿hasta dónde es posible que corrija? Yo creo que puede corregir después de las últimas subidas. Este jueves tenemos la reunión del Banco Central, de la Reserva Federal, emitirá el comunicado. Desde allí podríamos incluso, a partir del jueves, ver esas caídas. Es una de las opciones. Yo creo que no será así, que mantendrán aún así un tono bastante dovish, pero pues bueno, podría ser el pistoletazo de salida a las correcciones. Las caídas podrían venir en primera instancia en la zona de 9.900 y luego ya más abajo la zona del hueco de los 9.600. Yo creo que esos son los niveles que podemos barajar, 9.900, 9.600, para tomar las posiciones en el caso de que tengamos esa corrección. ¿Qué es lo que ocurre? Que no siempre tenemos una corrección a este movimiento, ¿vale? Ya vimos, fijaros el movimiento que tuvimos en enero, el primer trimestre del año, y eso que en el IBEX fue medianamente suave. Si esto lo vemos en el DAX, es absolutamente increíble, un 25% prácticamente sin oposición, prácticamente sin vuelta atrás, ¿vale? Pues bueno, pues podríamos ver lo mismo, podríamos ver que los índices llegan aquí a la zona intermedia sin tener esa posición, ¿vale, José? Pues esa sería, vamos, mi opinión, ¿vale? Que las caídas 9.600, entre 9.600 y 9.900, se puede allí de nuevo recoger y tomar ciertas posiciones. De cualquier manera, si esta proyección realmente se cumple, este nivel es igual de bueno, ¿vale? Acordaros, 10.400. ¿Cuántas veces hemos querido comprar en 10.400? Pues a partir de febrero, ¿vale? Hemos querido comprar, pues bueno, prácticamente durante casi medio año hemos querido comprar en los 10.400. De hecho, fijaros que además fue una zona desde donde rebotamos después de las primeras caídas, ¿vale? Y ahora ya dicho esto, pues bueno, pues pasamos ya a analizar las acciones, ¿vale? Pues empezamos a Bengoa, continúa bajista, es decir, no ha cambiado absolutamente nada, pues bueno, pues he perdido el nivel, en fin, cada día un poquito más abajo, ¿vale? Lo decimos mucho, valores en los que no hay que estar, ¿vale? A lo mejor ni tan siquiera para buscar un posible rebote, pero mucho mejor buscar otras alternativas. Poco más que decir, ya vengo, ¿de acuerdo? Que sí que efectivamente si finalmente los bancos pueden hacer todos los cambios que quieran y las cosas empiezan a ir bien, que el valor puede volver a 3 euros, sí, es una opción, pero prácticamente esa decisión tiene tanto componente de incertidumbre que no merece la pena ni plantearla seriamente. Abertis se rechaza en los 15.5, ¿de acuerdo? Rechaza ligeramente por debajo de esa zona de compra donde compra ese 6% de sus acciones. Ya os comenté la semana pasada, me sorprendía muchísimo el movimiento de Abertis hasta ahí arriba, me sorprendió muchísimo, sino que es la propia compañía y que tan solo es un 6% lo que compra, pero bueno, el mercado soberano. De momento Abertis se frena en los 15.5, que también lo señalábamos como posible zona de resistencia. Habría que esperar la ruptura de 15.5 para buscar movimientos alcistas. Con ACS también atascada en la zona de 30 euros, vemos como, pues bueno, si bien hace un par de días estaba ya cotizando por encima de sus 30, vimos que finalmente el viernes no terminó de cerrar por encima de los 30 euros, hoy de momento vuelve a cotizar por debajo y el problema es, pues bueno, pues la vela que nos dejó el viernes en una zona de resistencia, ¿vale? Una vela negativa en zona de resistencia, hoy de momento se va ratificando esa vela negativa, así que podríamos ver que a lo mejor se extienden las caídas, volvemos a visitar los niveles de 28.5, ¿vale? Esa sería una nueva toma de posiciones alcistas, o bien, insisto, esperar a la ruptura de los máximos para buscar ese impulso arriba a los 31.8. Cualquiera de las dos opciones podrían ser bastante válidas. Amadeus, pues bueno, sí consigue romper ese 39.61, pero pues teníamos aquí pues 39.61 por ser la zona intermedia de estas dos grandes mechas, por ser el inicio del hueco bajista. Vamos a marcar el final de ese hueco bajista, que podría ser el objetivo, ¿vale? Es decir, ya lo ha superado en dos ocasiones, en ambas dos ocasiones se ha dado la vuelta y esta tercera ocasión parece que de momento aguanta. Así como en la primera también vimos que aguantaba el nivel hasta que finalmente lo rompió, de momento pues bueno, pues se vuelve a hacer ese movimiento inicial y lo va aguantando. Las posiciones largas deberían protegerse por debajo de los mínimos del viernes o, si queréis, de la semana pasada, esta zona por aquí, para no volver a lo mejor ver niveles de 37.2, 34, para evitar que nosotros veamos esas caídas. Pero desde estos niveles se puede atacar ese 41.35, que sería el primer objetivo para Amadeus. En cuanto a Acciona, pues bueno, aquí la vemos prácticamente en máximos, ¿vale? Aquí vemos Acciona,
Ruptura de momento falsa, la del viernes pasado en máximos nos da oportunidad de entrar. Podríamos esperar incluso a que caiga un poquito más para entrar con mayor seguridad, pero es que fijaros el fuerte impulso que lleva en el último mes. Fijaros que la acción ha pasado de 60 a 75, ha subido 15, es un 25%, ¿vale? En cuestión de un mes, de 29 de septiembre a 27 de octubre. En un mes lleva una subida completamente vertiginosa. Así que, pues no sería tampoco de extrañar una caída a esta zona intermedia, ¿de acuerdo? Además, siendo que estamos en una zona importante de resistencia. BBVA, pues como el IBEX, marcándonos claro ese hombro cabeza a hombro, fijaros que además, pues bueno, como es de esperar por otra parte, el comportamiento es muy similar de IBEX y BBVA. Ese hombro cabeza a hombro de ambos dos, la diferencia es que el BBVA cerró el viernes por debajo. Tuvo una falsa ruptura. Tendríamos que esperar entonces a la ruptura. De nuevo, un cierre diario, un cierre semanal idóneo de los 8.16, incluso 8.27, para poder buscar ese movimiento impulsivo en el caso de BBVA que nos llevaría, vamos a verlo, a niveles de 9 euros, ¿vale? Posiblemente en 8.8 le entre bastante el tembleque, quizá no llega a los 9, pero bueno, que el recorrido es bastante amplio, ¿vale? El fin es el mismo. Bueno, comentaba Joaquín que la OPA de Abertis que había salido bien. José comenta, eso es lo que no me ha gustado de BBVA, que ha cerrado por debajo, efectivamente, es una mala señal. Y aquí ya empiezan las elucubraciones. ¿Cuál es el adelantado? Es decir, el IBEX ha cerrado por encima, por lo tanto aprovecho y me posiciono largo en BBVA mejor que en el IBEX, puesto que tiene algo más de margen, o es que BBVA es el adelantado y ha dado la señal falsa, es decir, ha cerrado por debajo, no ha activado el hombro cabeza a hombro, y el siguiente que no lo va a activar, que se va a volver para abajo, va a ser el IBEX. Pues bueno, muchas veces esa es la duda y no siempre hay una pauta. Es decir, sí que hay muchas veces que solemos ver cómo algunos activos suelen funcionar como adelantados. El IBEX muchas veces se adelanta a lo que hace Europa, ¿vale? En muchas ocasiones es así, pero no es ni mucho menos un dogma. Es decir, no podemos decir que el IBEX siempre adelanta a Europa los movimientos, porque bueno, entonces nos estaremos equivocando. Sí que es cierto que en ocasiones lo hace, en un mayor número de ocasiones, pero es muy complicado también de analizar. Entonces, aquí tenemos esa misma tesitura. De podemos entrar largos en BBVA, ya que el IBEX lo ha roto y BBVA será la siguiente, o precisamente como BBVA no lo ha roto y se tendrá un movimiento bajista, el IBEX pasará a perderlo, ¿vale? Esas serían las distintas opciones. En esos casos, y si tenemos mucho miedo, por decirlo de alguna manera, lo que podemos hacer es entrar largos en uno y cortos en otro. De manera que aunque nos podemos equivocar y se pueden incrementar las pérdidas, podemos tener pérdidas, van a ser más reducidas que tener una única posición unidireccional, ¿vale? Podemos entrar cortos de BBVA y largos de IBEX, porque hemos visto que ese es el recorrido, por ejemplo, que nos están dando ahora mismo los distintos activos, de manera que nos basta con que BBVA lo haga peor que el IBEX para ganar dinero. También sería algo factible, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya aquí tenemos resultados dentro de poco, quizás decepcionan. De momento los de la banca mediana no están gustando. Y hablando de banca mediana, pues Bankinter, ¿vale? Señalábamos ya la semana pasada ese rechazo en la zona de los 7 euros, pero es que esta última semana ha sido, pues bueno, abrumadora. ¿De acuerdo? Después de la presentación de resultados, se nos ha ido la zona de 6,50, no ha llegado justo a tocar los 6,50, se ha quedado un poquito más arriba, 6,57 quiero recordar, desde donde se pueden tomar esas posiciones y podemos buscar de nuevo un impulso hacia los 7 euros. Importante que Bankinter aguante los niveles de 6,20, ese sí sería la zona más importante de Bankinter, porque ya sería perder la tendencia otra vez, sería perder zona de soporte, sería lo más delicado. En cuanto a ArcelorMittal, pues bueno, un poco más que añadir. La semana pasada de nuevo con caída los primeros días, el rebote de los dos últimos días, pues bueno, pues al hilo del selectivo, aunque como vemos tampoco un rebote excesivamente fuerte. Intenta realizar
patrones de suelo, intenta pues bueno, pues dejar atrás este fuerte mínimo, un hueco alcista, este mínimo que ni siquiera tapa el hueco. Podríamos estar ante una posible formación de suelo, pero lo idóneo es esperar al menos la ruptura de los 6,44. Por lo menos ese nivel sería lo que deberíamos esperar antes de entrar de nuevo con posiciones largas, ¿vale? Aún así, los 8 euros prácticamente será una zona complicada, pero bueno, de 6,50 a 8 euros, pues tenemos un recorrido también bastante agradable que podemos trabajar. De momento, eso sí, insisto, el activo yo no sería para adelantarme, ¿vale? Yo no es uno de los activos donde dices, venga, intento adelantarme al mercado con ArcelorMittal porque te suele salir mal. Te puedes adelantar, lo vamos a ver, Inditex, Ferrovial, Iberdrola. Esas son las acciones que responden. Luego están las que no responden, ¿de acuerdo? Bankia, pues bueno, otro ejemplo, decíamos, la proyección del canal, la zona de 1,37, veíamos cómo se atascaba en 1,27, cómo volvía a buscar soporte, pero es que veíamos la fuerte caída del viernes, veíamos pues bueno, que el comportamiento vuelve a situarla por debajo, aunque muy cerca de la zona de referencia de 1,20 prácticamente, que la puede recuperar enseguida, es decir, no me preocupa en exceso porque vemos que ni siquiera se ha ido aquí abajo a hacer el pullback, que quizás hubiera sido lo idóneo, ¿de acuerdo? Haber hecho ese pullback aquí abajo, ¿vale? Pero de momento, pues bueno, mantiene ese buen tono, además Bankia, que lo estaréis leyendo hoy, imagino ya los medios de comunicación, que vuelve a sonar como, pues, como apetecible para una nueva ronda de fusiones. A mí el tema de nuevas fusiones en el sector bancario me parece una auténtica aberración económica, es una mayor concentración de riesgos, es una mayor ineficiencia del sistema financiero y es, en fin, volver a crear como nos narra la película, unas entidades too big to fail, demasiado grandes para caer, que bueno, que luego al final ya sabéis quién tiene que poner el dinero para que esas entidades no caigan, ¿de acuerdo? Y ya os adelanto que no son ellos, por si alguien no tiene claro aún quién tiene que poner luego ese capital. En el caso de Bankia, importante la superación de 1,27, primero de 1,20 para atacar 1,27, pero muy importante superar 1,27 para continuar con el desarrollo alcista, ¿vale? Es decir, nos queda más o menos, si superamos 1,27, nos queda la mitad del recorrido. Ahí ya, dependiendo de vuestro perfil, habrá quien prefiera coger este recorrido, pues todo lo posible, y habrá quien dirá, oye, mira, prefiero coger solamente de 1,27 a 1,37, pero cogerlo con seguridad, ¿vale? Ahí ya depende de vuestro perfil, disponibilidad, en fin, de muchísimas cosas. Bueno, BME, aunque no forma parte del IBEX, pero como empezó en el IBEX la vamos comentando, rebotó. Ya comentamos que se pasó de frenada, lo decíamos la semana pasada, se pasó de frenada en la zona de 31, fue pues bueno la tendencia a buscar de nuevo esa línea de tendencia que primero fue tendencia bajista y ahora pues bueno, pues se volvía a mantener ese esquema, ¿vale? Aunque no de tendencia propiamente dicha, ya sabéis que las tendencias bajistas lo que hacen es coger los máximos y vimos ese rechazo en 34, volver a buscar el apoyo en 32-35 y con mucha fuerza atacar los 36. Una nueva visita a 34 sería una nueva señal para buscar los 37. ¿Por qué? Porque vemos que mientras mantenga este esquema, ¿vale? De hecho es lo que nos podemos dibujar, que mantenga y que respete esta zona de mínimos, vamos a ponerlo en verde, que respete esta zona de mínimos, ¿vale? Esta tendencia alcista, podemos valorar pues eso, esa toma de posiciones y buscar la ruptura final de los 36 euros, que sería la resistencia más clara, más enquistada ahora mismo para BME. CaixaBank, pues bueno, pues si lo hemos estado diciendo durante muchos meses, era de los peores valores del IBEX, de los peores del sector bancario, pues el rebote justo ha llegado a los 4 euros, desde ahí para abajo, y ahora mismo sin viso tampoco de frenar, puede volver a buscar los 3,4, los 3,30, ¿de acuerdo? Puede volver a buscar esos niveles sin mayor problema. No es de las entidades con mejor aspecto técnico. En cuanto a Endesa, pues bueno, ruptura de esa zona de máximos que señalábamos, estamos dentro de Endesa de hecho, pero con muy poquito movimiento, ¿vale? Endesa es, pues bueno, está subiendo en plan hormiguita, ¿vale? Muy poquito a poco, con mucha incertidumbre. También es cierto que esa incertidumbre y esa falta de impulso puede ser una señal de que quizás el valor vuelve por aquí abajo, vuelve a los 18,5, 19 euros, ¿vale? Vuelve a recortar y a provocar simplemente un fallo alcista, una ruptura en falso.
pues bueno, es otra opción que se podría valorar en el caso de Endesa. Sí que por técnico, pues bueno, pues tiene bastante recorrido a la alza. Podemos esperar un movimiento muy positivo por parte de Endesa. FCC, pues también al hilo de ArcelorMittal, aunque incluso con peor comportamiento me parece a mí, FCC, fijaros, está bastante más cerca de los mínimos y que no tiene al menos un hueco tan consistente como podíamos ver en ArcelorMittal. Vemos que puede volver incluso a la zona de los 6.20, 6.50, que podría ser la caída, dado que el sector constructor pues tampoco termina de despuntar. Lo único positivo que podemos señalar es que mantiene, pues bueno, fijaros, un comportamiento meridianamente alcista en los indicadores, ¿vale? El indicador de sobreventa mantiene pues esa tendencia alcista perforada únicamente en ese nuevo mínimo, que perdió incluso temporalmente la tendencia bajista del precio. Mantiene este esquema, mantiene esta pauta y podría ser la señal de volver a buscar niveles de 10 euros, pero ahora mismo, insisto, algo muy atrevido. Ferrovial, pues bueno, nuevos máximos históricos, ¿vale? Ya sabéis, son los valores de los que no nos cansamos de deciros que puestos a entrar en uno, si me dieran ahora a elegir entre, oye, 3 acciones de IBEX, te damos 5.000 euros en cada acción, pues Ferrovial, en fin, Inditex, son las que tenemos que elegir, y mucho mejor que FCC, mucho mejor que Mittal, aunque tengan más margen teórico de recorrido, pero precisamente tienen más margen teórico de recorrido porque lo hacen peor. En Ferrovial podríamos buscar esa entrada en la zona de 22.8, esperar a ver si el precio cae a tapar el hueco, o incluso, pues oye, aquellos más pacientes, niveles de 22.5, 22.30, buscar un apoyo de nuevo en la tendencia alcista que ha recuperado el valor, buscar de nuevo un apoyo aquí y parar una posterior ruptura de máximo, ¿vale? Fijaros cómo generalmente las ideas de entrar cuando se rompe el máximo, sobre todo a cierre diario, suelen dar bastantes buenos resultados, ¿vale? Es decir, la estadística por allí nos da una oportunidad, nos da un punto a favor con las rupturas de máximos. Gamesa, buen comportamiento hoy y justo en la zona de resistencia, ¿vale? Fijaos que Gamesa está justo en la zona para empezar un nuevo tramo a los 15.21 y quién sabe luego ya a los 17.50. Sería una de las opciones que podríamos valorar, porque fijaros que bueno, que el recorrido es amplio y que le queda muy poquito. Aquellos más cautos podéis esperar los 14.55 para buscar primero los 15.21 y luego pues ya veremos, ¿vale? Esos serían los dos niveles, pero Gamesa, si hoy termina cerrando pues quizás la zona de 14.20, 14.20 igual es mucho, pero la zona de 14.15, ¿vale? Es decir, un poquito más arriba, por encima de los máximos del viernes, puede darnos un movimiento alcista, una nueva señal alcista. Gas natural se ha frenado, se ha detenido en la zona de resistencia marcada. Esperaríamos a esa ruptura de los 20 euros para poder incrementar las posiciones, para poder tomar nuevas posiciones. Muy buena la salida que lleva desde los 17, fijaros que son ya prácticamente 3 euros por acción lo que lleva recuperado gas natural, un movimiento bastante relevante, con el indicador pues bueno, muy disparado, muy dispuesto a salir al alza, y ahora mismo objetivos de 21.5, 20.80 serían los niveles donde podríamos buscar, donde podríamos esperar ver a gas natural. En cuanto a Nagas, vamos a quitar líneas de entrada y salida, no termina recuperando, hace el pullback a esa línea de tendencia, ese canal alcista que teníamos dibujado desde hace bastante tiempo. Tenemos un posible hombro cabeza a hombro activado, ¿vale? Lo ideal sería esperar el pullback a los 26.50, pero fijaros que suculento, bueno, fijaros que atractivo este potencial hombro cabeza a hombro en Nagas, ¿vale? Fijaros que además que la proyección es muy elevada, nos iríamos más allá de los máximos, no se puede rechazar ese planteamiento, ¿vale? Pero si queremos, lo ideal puede ser esperar a ese 26.5, 26.7 para tomar las posiciones allí, tomar las posiciones una vez ya haya caído el activo, nos active, valga la redundancia,
nos active el doble suelo de Enagas y bueno, y ya a partir de ahí dejar el valor trabajar, como lo lleva haciendo pues bastantes años, ¿vale? Fijaros que no es nueva la situación, además termina ya por romper esa divergencia bajista, ¿de acuerdo? Que teníamos trazada, esa divergencia bajista en el indicador. Fijaros como desde aquí el precio no ha parado de subir, el precio no ha parado, el indicador no dejaba de caer, los máximos eran cada vez menores y como esta ruptura, pues hombre, sí parece decisiva. Aquí tenemos dos rupturas mucho más temporales, justo en los picos, ¿vale? del doble techo que también activo, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues tenemos allí esa nueva ruptura mucho más clara ahora mismo, ¿vale? Como veis, las divergencias en los indicadores y el precio pueden extenderse muchísimo tiempo y que luego el movimiento contrario no sea muy grande. O sea, aquí vemos como el precio ha pasado en Enagas más o menos de los 21,20 a los 28,40. ¿Vale? Estamos hablando de 7 euros, más o menos 7, un 33% de subida. Sin embargo, luego la corrección apenas se fue a los 23 euros. ¿Vale? Es decir, que esa corrección, aquel que compró a lo mejor en 21, empezó a ver las que vendió en 21, empezó a ver las divergencias, dice, bueno, que hay divergencias, el precio me volverá aquí. Pues bueno, fíjate que no. Y esto mismo lo podemos extender a valores como FCC, Vital, OHL, etcétera. En cuanto a día, tenemos también en cartera, pues bueno, pues justo compramos en los máximos del viernes pasado. Hoy mantiene también un sesgo ligeramente positivo, aunque aún por debajo de esos máximos, ruptura ya del canal de la tendencia del movimiento bajista de este año, pero la ruptura de los 5.8 con su pullback, la verdad es que a mí me convencen bastante y creo que podríamos aspirar a verlo a niveles de 6.67. Sería ese primer objetivo en el caso de día, volver a tantear esta zona de congestión y a partir de allí, pues bueno, pues ya veríamos qué puede o qué no puede hacer el activo. En cuanto a Grifols, que nos está dando también un buen resultado, un muy buen resultado Grifols, atacando ya esos niveles de 42, ¿vale? Fijaros que bueno, que va a ser una de las grandes beneficiadas por esa caída también del euro dólar, por esa apreciación del dólar, esa venta de euros, y como pues bueno, gracias a los últimos movimientos del euro dólar hemos visto que ataca. El problema es que la zona de 42, pues fijaros, es una zona de congestión extremadamente importante, ¿vale? Fijaros que tenemos hasta 3, casi 4 máximos relevantes cerca de esos niveles, muy cerca de esos niveles. Por lo tanto, llegar aquí debería implicar cierre de las posiciones largas. Ya veríamos, pues esperaríamos a la ruptura para tomar de nuevo posiciones largas, ¿vale? Pero sí que, como estamos viendo, pues bueno, es una zona muy, muy delicada. Es una zona donde ya se ha frenado en varias ocasiones y sin embargo vemos como los 35, los 36, 37 euros es una zona de compra bastante óptima, ¿vale? Como pues es un nivel de referencia muy importante, aquí dos mínimos, aquí dos máximos donde actuó en este caso de resistencia, luego pasó a tener congestión en esos niveles y en el último periodo ha actuado como zona de soporte, ¿vale? Pues bueno, pues ese sería el nivel óptimo. Antes, pues bueno, pues podríamos entrar más arriesgado en niveles de 38,5, 39,4. Felipe, luego vemos Viscofan, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Iberia IAG por fin vuelve a romper la zona de los 8,25, la zona de resistencia. Le falta un poquito de fuerza ahora mismo al valor, pero ya señalábamos hace unos días que va totalmente encaminada, va directa a la ruptura, a realizar de nuevo, a tocar de nuevo los máximos del año y a la posterior ruptura y expansión de esos máximos anuales. Podemos trabajar activo en largo sin mayores problemas. Fijaros que además tenemos justo en la base del canal bajista que rompió el alza, tenemos dos velas de claro rechazo justo en esos niveles, por lo tanto tenemos también un nivel muy claro de stop que nos está dejando el precio. Un stop ceñido, pero muy, muy evidente y muy, muy claro. Iberdrola, de nuevo se nos frena, esta vez en los máximos anuales, en 6,5. Los superar 6,26, como ya habíamos señalado también, suponía un impulso, es una señal de compra, pues ahora
se ha vuelto a atascar en 6.50, también como el caso del default lleva casi 4 apoyos, 4 o 5 apoyos en esa zona de relevancia y ahora mismo pues bueno, pues de caída buscando los 6.26 desde donde puede entrar de nuevo dinero. De hecho, pues sería una buena operación esas largos en la zona de 6.26 buscando de nuevo el 6,5. En el caso de Indra, hoy un comportamiento fabuloso, mantiene el rango, mantiene la zona de 10 euros, pueden extenderse las caídas. Si alguien, pues bueno, pues resulta que la compró la semana pasada, yo creo que este 5% puede ser conveniente cerrarlo, me lo llevo a la cartera y me espero a lo mejor a que rompa esos niveles de 10 euros para volver a entrar buscando otro 5%, ¿vale? Buscando esos 10.50, 10.50 y poco, pero si no, pues bueno, vemos cómo está en una zona de mucha incertidumbre, ¿vale? Como esos 10 euros habían sido importantes, cómo ha estado fluctuando en un rango de un 10-15% por encima y por debajo de esos 10 euros de referencia, ¿vale? Si cogemos estos máximos y estos mínimos, pues bueno, podemos estar de nuevo ante lo mismo, ¿vale? Podemos ahora ver caídas a 9.5, podemos ver que fluctúa en este rango lateral. Y la verdad es que por allí sí que va respetando los rangos laterales medianamente bien. En cuanto a Mafre, donde también estamos dentro, también tenemos ese hombro, cabeza, hombro, menos claro que en el caso del IBEX o que en el caso de BBVA, pero sí con el mismo sentimiento, ¿vale? Sí que con el mismo tipo de formación, de hombro, cabeza, hombro, con doble hombro prácticamente, con una proyección alcista bastante importante y ya sabéis, hemos entrado dentro buscando primero esos niveles de 3 euros donde puede entrar en principio el miedo. Sin embargo, aquí tenemos un recorrido bastante amplio, ligeramente superior al 10%. Ese sería el movimiento idóneo. Llegar a los 3 euros y a partir de allí, pues bueno, cerramos la posición y que decidan otros, que sean otros los que rompan la resistencia. Nosotros nos quedaremos desde la barrera viendo allí a los toros. En el caso de Mediaset no consigue arrancar, no consigue superar los 10.70. Yo ahí sí que yo era bastante más optimista. De hecho, pues nos ha saltado el stop loss en el caso de Mediaset, porque la habíamos, pues bueno, como ya sabéis, el lunes pasado ceñimos el stop loss al punto de entrada esperando esa, pues bueno, esa ruptura, que no se provocó, el precio se fue para abajo, pero luego aún así en 2 días, fijaros que volvió a esa zona de máximos. Pues bueno, pues desde allí de nuevo rechazo, de nuevo resistencia y de nuevo para abajo. Mantenemos el rango, mientras no rompa el rango, mantenemos el rango, compras en la zona 9.599, ventas en la zona de 10.7, 10.5 y esperamos a la ruptura de un lado u otro de dicho rango. Poco más por allí que añadir en cuanto a Tele5, ¿de acuerdo? No hay mucho más. Sí que el indicador, pues bueno, pues se despunta un poquito al alza, pero fijaros que hasta el indicador tiene ciertas dudas y no termina de avanzar. OHL, que ha estado también estos días, pues bueno, pues en el foco de atención, ya que el viernes finalizaban de cotizar sus derechos. Ahí en este caso, pues bueno, igual que con Abertis, pues yo os dije que no esperaba una subida a esos niveles de la OPA y finalmente pues se produjo, poquito más, poquito menos. En el caso de OHL, pues bueno, pues aquí sí que ya os comentaba que muy optimista estaba el mercado, que la acción debería caer y sigo creyendo que debe caer algo más de los niveles actuales, que se puede ir a niveles de 6,5 como referencia y que allí sí que ya la acción, pues bueno, pues sí que puede empezar a ser bastante más atractiva, ¿vale? Sin cotizar con un descuento excesivo, pero que sí que los niveles de 6,5, pues bueno, pues sí que pueden reflejar mejor y con el derecho que, si siguiera cotizando, claro, con el derecho a esos precios, sí que ya tendríamos pues, bueno, una valoración, en mi opinión, bastante más razonable, no solo a la ampliación, sino a lo que el mercado puede esperar de ella, ¿de acuerdo? Vemos de todas formas pues que el comportamiento es bajista, que es una acción donde llevamos además mucho tiempo diciéndolo, no es nuevo, mejor no estar, o en todo caso si buscamos algo que sea solamente un rebote, pero mucho mejor no estar, ¿de acuerdo? Podemos esperar, si queremos, a ver si el indicador nos da una señal adelantada, rompe el 45 al alza para entrar en el precio en ese momento, porque desde luego sí que si rompemos las zonas de los 9.5, pues tenemos un recorrido importante, ¿vale? Así que habrá que estar pendientes con OHL porque a pesar de que la acción sea bajista y siga siendo bajista, nos puede dar oportunidades. Banco Popular,
Rechazo, claro, pues bueno, pues no, estamos en Sabadell, estuvimos. Banco Popular, rechazo con una ruptura en falso de los 3,70, se va a buscar el apoyo a la zona de soporte y ahora mismo yo creo que tiene más posibilidades de volver a caer, de volver a buscar las zonas de 3,11, 3,30 que de mantenerse allí. Si es capaz de sostenerse y de mantenerse en la zona de 3,5, pues fantástico para Banco Popular, porque bueno, pues sí que habrá confirmado ese suelo hecho en septiembre, ¿vale? Habrá confirmado esos niveles. Hemos visto cómo otros bancos también tienen ese sesgo más negativo, como pueda ser CaixaBank, como pueda ser Popular, otros que los mantienen positivo, como pueda ser Bankia, como puede ser también el caso de BBVA con ese posible hombro cabeza hombro que pueda activar, pero pues insisto, para largos creo que hay mejores opciones, mejores alternativas como las que hemos visto y las que vamos a ver, sobre todo ahora con Inditex. Y podemos dejarnos de Popular y dejarlo un poquito al margen a que defina movimiento. Inditex, pues bueno, pues volvemos a lo que he comentado exactamente antes, ¿vale? Lo que he dicho antes de ruptura de máximos, extensión del movimiento alcista, ¿vale? Aunque sea un día o 2 días o día y medio, pero la ruptura de máximos hay que entrarla en largo. Hay que entrar en largo en esa ruptura de máximos porque suele tener un tirón importante. Fijaros cómo se ha analizado Ferrovial, si no me equivoco, cómo se ha analizado de Inditex. La que no lo ha cumplido ha sido Endesa, pero las otras dos, de momento, pues ahí tenemos, ¿vale? Si hubiéramos jugado las tres estarían en positivo, dos nos habrían dado pues una ganancia pues relativamente importante en poco tiempo, mientras que la otra no, la otra se habría mantenido prácticamente estable. Pues bueno, buscamos de nuevo caídas a la zona antigua de soporte entre 3,52 entre 32,52 y 32 euros. Buscamos esta zona para tomar de nuevo posiciones largas con Inditex. Entramos ya en la renta final. Red Eléctrica se frena. Fijaros, en esa zona de máximos no es capaz de romper esa zona de máximos. Hoy, de hecho, ha extendido bastante las caídas. La proyección alcista nos llevaría, fijaros que arriba, ¿vale? Nos llevaría a niveles de prácticamente los 83 euros. De momento, pues bueno, vamos a esperar si lo rompe y si cierra por encima de la zona de resistencias de los antiguos máximos, porque si no, podríamos estar ante una estrella fugaz. Fijaros que el dibujo que nos puede estar dejando ahora mismo Red Eléctrica es una estrella fugaz, ¿vale? Movimiento alcista, gap alcista, figura clara de rechazo, un martillo invertido, bueno, un martillo, perdón, en zona de máximos, en zona de resistencias, y desde allí al día siguiente gap bajista y movimiento bajista. Pues bueno, si Red Eléctrica continúa cayendo, tenemos una estrella fugaz que es una clara señal de techo. Podríamos ver incluso el valor de nuevos niveles de 72 euros o irse por debajo de los 70, ¿vale? Suelen ser figuras muy dañinas, como las que hemos visto ya en alguna que otra ocasión. La más recordada quizás era de ArcelorMittal, que tuvimos de este mismo año. En el caso de Repsol, pues bueno, continúan las dudas, otro activo bajista y otro activo que, bueno, no termina de levantar cabeza. Intenta formar el suelo, positivo que mantiene estos gaps alcistas, positivo también el mínimo, desde luego inferior a los mínimos anteriores, pero que mientras mantenga este mínimo intermedio, mientras mantenga estos niveles, podemos atacar los niveles de 13.3, donde sí, pues bueno, teníamos la previsión y la proyección del rebote. Como el rebote se ha quedado, perdón, se ha quedado algo más corto de lo planteado, pero que efectivamente no tiene por qué hacerse de una tacada, sino que puede hacerse en 2 o 3 movimientos. Banco Sabadell, desde ese 2,05 movimiento bajista, rebotó en las cercanías de 1,81,4, pero los resultados empresariales, insisto, de la banca mediana lo vuelven a tirar para abajo. Podríamos volver a verlo dentro de este rectángulo verde, desde donde pues bueno, sería señal de compra, donde nos estaríamos ratificando y volveríamos a tomar posiciones alcistas, ¿vale? En nuestro caso, ya sabéis, la operación se cerró en la zona de los 2 euros, pudimos coger todo este movimiento, tuvimos pues bueno, pues esa fortuna
en este caso de coger todo este movimiento alcista muy fuerte y en muy poquito tiempo, pues bueno, pues vamos a esperar a hacer algo parecido, esperar la caída de estos niveles para buscar el impulso al 205. Banco Santander, aquí el hombro cabeza a hombro está bastante más claro incluso que en BBVA o en el IBEX 35, pero hemos visto cómo el intento de la semana pasada de romper al alza ese hombro cabeza a hombro, de activarlo oficialmente, pues no ha podido ser. El precio se nos ha ido para abajo hacia la zona de los 5 euros. Allí parece que sí que están actuando bastante bien los soportes, que están entrando bastante dinero en los niveles de 5 euros. El precio aquí ya no tiene muchas ganas ahora mismo en la coyuntura actual de presionar a la baja. Habrá que esperar a esa publicación de resultados para ver el daño o no de las cuentas por los países emergentes y ver si desde luego atacamos otra vez los 5,7 o somos incluso capaces de perder los 5 euros, que en principio no deberíamos, no sería positivo. Técnicas reunidas en un gran rango lateral, ¿de acuerdo? Fijaros, pues bueno, bastante lateral el activo, mantiene muy importante el 38.5, desde allí pues prácticamente siempre nos ha estado rebotando al alza, recientemente se ha atascado en los 45, no nos queda más que trabajarlo simplemente con el movimiento lateral. Nos queda trabajar el lateral entre 39.8 y 42.3, buscar este rango, esperar una ruptura diaria de este rango para extender el movimiento un poquito más o para ponernos ese stop loss. En el caso de Telefónica, después de dos buenas sesiones, pues bueno, pues de momento vuelve la incertidumbre, vuelven las dudas, pero eso sí, por encima de la zona de resistencia, por encima de ese 11.85, que es una zona ahora mismo bastante importante. Mientras respete el gap alcista que dejó el viernes, podemos incrementar o tomar posiciones largas en Telefónica, ¿vale? Podemos buscar que acompañe el IBEX, que acompañe a Santander, que acompañe a BBV en esas figuras de vuelta, buscando en este caso los 12.5. Esa sería la primera opción para Telefónica. En 12.5 podemos esperar de nuevo movimiento bajista, ¿vale? Fijaros que es un nivel que teníamos marcado como importante y que es un nivel desde donde puede venir de nuevo el impulso bajista. En el caso de SACIR, pues bueno, pues mal aspecto, ¿vale? Es decir, al margen de la obvia y evidente tendencia bajista, vemos que no cuenta con mucho impulso alcista. Como el rebote, pues sí, los 5 o 6 días que subió prácticamente todo, pues sí que estuvo algún día destacando, pero desde allí pues las caídas cuando las ha tenido han sido más duras que las subidas y cómo se le agota el fuelle. Ahora mismo también para mantenerse al margen, ¿vale? Popular, SACIR, CaixaBank, acciones para mantenerse al margen, independientemente de que un día puedan subir un 3 o un 4%. En ese caso ya cogeremos y vemos a ver dónde están situadas, cómo están situadas. En el caso de Acerinox, ¿vale? Pues también posible incluso hombro, cabeza, hombro, muy justito. Yo creo que hombre, que se puede, si se quiere, se puede valorar, pero que no cumple muchos esquemas, ¿vale? Ahora mismo, en zona de resistencia, vamos a marcarle incluso, ¿vale? Esta zona clara, mínimo, máximo, de momento máximo, importante esa zona de 10.50, desde aquí, pues podría venir de nuevo el movimiento bajista, ¿vale? Ahora mismo, quien las hubiera comprado por debajo podría deshacerlas aquí en 10.50, llevarse ya ese beneficio y esperar la ruptura para buscar el movimiento a los cerca de los 12 euros, ¿vale? Buscar esa ruptura, pero esperar a esa ruptura, ¿de acuerdo? Vamos ya finalizando con Viscofan, que nos pedía Felipe. La tenemos aquí, Viscofan. Pues bueno, Viscofan, el último rechazo en la zona de 23.6, en la zona próxima a esa zona de congestión, no nos debería sorprender ese rechazo. Lo que vamos a hacer va a ser marcar ¿vale? Esto es mínimo, lo podemos apurar por aquí o simplemente cogerlo por aquí, no hay problema. Podemos marcar esta zona de entrada de nuevo para buscar ya un nuevo impulso quizás a la parte alta de ese rechazo de los 58.8, ¿vale? Buscar la caída y el impulso a 58.8, porque bueno, el activo pues tampoco es despreciable, ¿vale? Es una clara tendencia alcista con una fuerte corrección, evidentemente una caída muy dura, pero que poquito a poco se va recuperando, ¿vale? Muy mala la vela
del viernes, pero habrá que esperar. Por eso digo que mejor esperar comprar por aquí abajo en el apoyo de la tendencia que quizás entrar al mercado, ¿vale? Nos comentáis también Celtia y A3 Media, pues vamos a ellas. Vale, bueno, Felipe, tiene un doble suelo pendiente de activar. ¿Te refieres a este de aquí? No, efectivamente. Bueno, vamos a verlo para que los demás... Vale, aquí tenemos... Vamos a ponerlo en este caso color de relleno verde. Vale, ese doble suelo que además la proyección pues sería muy alcista, niveles incluso con la superación de esta zona 58.8, quizás es que se nos atasca directamente aquí en 58.8, ¿vale? Es decir, tampoco seamos, insisto, yo ya sabéis que no soy el más exquisito a nivel técnico, no me gusta serlo porque si el mercado funcionara de manera exquisita a nivel técnico y funcionara siempre, no de vez en cuando, no haríamos nada aquí, simplemente, pues oye, programaríamos nuestros sistemas y se acabó. Si los sistemas no funcionan, es precisamente porque esa exquisitez técnica no funciona en un mercado que en más ocasiones de las que nos gustaría está dominado por el miedo, por la euforia, por el temor, por la incertidumbre, ¿vale? Viscofan, pues bueno, para posiciones alcistas pues va bastante bien, es decir, este doble suelo pendiente de activarse. En el caso en el que se active, ya vimos como el otro día, pues bueno, teníamos una señal en principio clara, pero como el precio, pues bueno, se dio la vuelta muy rápidamente, pues ahora habrá que esperar de nuevo a recuperar los 56 euros para activar definitivamente el doble suelo y buscar pues esos 59 euros de proyección, que además es una buena proyección. Celtia, que me la estáis comentando, pues bueno, se disparó completamente en las últimas semanas, precio completamente disparado, atacando los máximos, ¿vale? Se frenó, como vemos, en la zona de máximos, desde allí corrijo un poquito. Fijaros, quiero llamaros la atención, ¿vale? Fijaros cómo el precio, ¿vale? Como el dinero que estuvo entrando en esta zona de mínimos, ¿vale? Muchas veces la gente nos pregunta, no, pero es que la profundidad de mercado es muy importante o quiero tener profundidad de mercado. La profundidad de mercado cada vez tiene menos importancia. En primer lugar, porque a partir de 250 posiciones, tu posición, es decir, de 250 títulos, tu posición ya no tiene por qué verse, solamente se ven 250. Y aquí lo que estamos viendo es que había una gran cantidad de dinero sosteniendo el valor, que se perdió temporalmente, se perdió muy poquito y además en una apertura, ¿vale? Fijaos que fue en una apertura, se extendieron las caídas muy posiblemente y el precio luego ya se fue para arriba, ¿vale? Si yo quiero comprar un paquete muy importante de Celtia, lo que no hago es coger y poner mi orden y que se vea y que todo el mundo vea que yo quiero comprar lo que sea, 10 millones de euros de Celtia, ¿vale? Es decir, no tiene sentido. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a poner que quiero comprar 5.000 euros de Celtia o 10.000 euros de Celtia y las órdenes van a estar allí y van a ir entrando continuamente. Es decir, conforme se termine una, vuelve a entrar otra a última, es decir, como la última posición, ¿de acuerdo? Por eso muchas veces lo que vemos, si que aquel que tenga la profundidad de mercado no tiene más importancia. Quien realmente tiene el dinero, es decir, si evidentemente lo pongo yo, lo pone mi vecino o lo pone el tío que está cruzando la calle ahora mismo, ese no va a poner una orden oculta. Porque ¿qué quiere ocultar? ¿Que quiere comprar 10.000 euros de Celtia y va a poner que solamente quiere comprar 5.000? No tiene sentido. ¿Quién oculta de verdad? El que realmente hace este suelo. Quien realmente hace este suelo, este sí que oculta la orden, ¿vale? Para que no se vea, ¿de acuerdo? Él sí que lo hace. Entonces, aquí es que queda muy patente esa clara zona de suelo y esa clara zona de entrada de dinero durante una semana, ¿vale? Fijaros cómo, pues bueno, incluso el precio ni siquiera intentó testear ese mínimo el viernes, ¿vale? Podríamos volver a ver esta zona de mínimos, podríamos volver a ver esos niveles de 4 euros y podríamos de nuevo volver a tomar posiciones largas en los 4 euros esperando romper estos máximos, ¿vale? Me preguntáis también Antena 3. Antena 3, 11.82.5, comportamiento, fijaros, bastante negativo, ¿vale? Pérdida de la tendencia, pullback a la tendencia. De momento mantiene este posible patrón de suelo, pero deberían subir bastante para activarlo, ¿de acuerdo? Lo ideal sería compararlo con Mediaset, con Telecinco, pues bueno, pues para ver en cuál de las dos puede ser más adecuado o no entrar. Desde luego Antena 3 parece haber perdido
ese fuerte impulso alcista. Fijaos como a partir de los 12.5 es cuando sí que le entran las ganas de desarrollar un movimiento alcista. A partir de los 12.42, 12.5. Pues bueno, deberíamos esperar a ese 12.42, 12.5 para ver un nuevo impulso, que lo puede llevar a 13.20, a 14 o a la zona de máximos, ¿vale? Pero ahora mismo algo de cautela, porque mientras está por debajo, igual que hemos señalado los 30 de ACS o los 3 euros de Mafre, pues los 12.50. Ahora mismo en el caso de Antena 3. La pérdida de la tendencia, pues hombre, ahora mismo tampoco es excesivamente peligrosa, ¿vale? Sí que es cierto que el pullback y de ahí para abajo no es positivo, es una señal negativa, pero como, pues bueno, no perforar los mínimos anteriores y no irse mucho más para abajo, le dan cierta consistencia al valor, ¿vale? Lo ideal, insisto, es eso, la ruptura del 12.5 para desarrollar el tramo al alza. Por debajo podemos esperar, si pierde los mínimos en los dos mínimos, evitarnos la posible caída a los 9.75. ¿Vale? De este euro, este 10%, que lo pierda otro, si queremos, ¿de acuerdo? Y ahora, José Ángel, vamos a buscar Everfoods. José nos comenta, igual que en los precios que cotiza ahora, entiendo que te referías a Celtia, imagino. Y en cuanto a Everfood, vamos a ver, porque no tengo del todo claro, creo que sí que la tenemos, por aquí. Aquí está Everfood. Vale, pues bueno, vamos a ver Everfood, gráfico diario, ¿de acuerdo? Pues aquí lo vemos, acción bastante positiva, ¿vale? Es decir, de las acciones que dices, oye, mira, no tienen mala pinta, a pesar de que sí que tiene periodos laterales bastante amplios, incluso las correcciones son profundas, mantiene una inercia alcista con máximos cada vez más grandes, ¿vale? ¿Dónde estamos ahora? Muy cerca de esos máximos. Estamos muy lejos de la zona de resistencia, estamos muy lejos, pero estamos cerca de esa zona estamos lejos de la zona de soporte, pero estamos bastante cerca de la zona de resistencia. Es bueno y es malo. Es malo porque el recorrido es menor, pero es bueno porque si efectivamente mantiene el comportamiento actual, va a terminar rompiendo estos máximos. Por lo tanto, lo hemos dicho antes, ruptura de máximos, señal de compra, ¿vale? Se ha parado justo en este máximo. Ahora mismo yo esperaría algo de cautela, esperaría una caída a los 18 euros y allí sí podemos intentar esa zona, esa toma de posiciones largas en Everfood, ¿vale? Fijaros que, bueno, que es que el esquema rango lateral lo dibuja muy bien. Pues bueno, vamos a aprovechar aquí ha roto este primer lateral para buscar una caída de nuevo aquí y jugar esa parte alta del rango lateral, ¿vale? Esa parte más superior del rango, ¿de acuerdo? Sería lo que podríamos hacer con ella, José. Y por mi parte nada más, me despido de todos vosotros, nos vemos mañana en el Morning Meeting, si no el próximo jueves también en el Morning Meeting o el lunes de nuevo, en el IBEX 35. Espero que os haya gustado y bueno, pues ya sabéis, nos volvemos a ver. Un saludo para todos. Mucha suerte.